Hola, ¿cómo estamos? Qué gusto una vez más por aquí, molestándolos con un capítulo más. De manteles largos, ¿no? Y de manteles largos. Se nos está haciendo costumbre estar de manteles largos. Pero pues, ¿qué culpa tenemos aquí en Mérida, Yucatán, aquí en Bartolomé? Pues están llegando las estrellas, están visitándonos los artistas, están Últimamente a visitando la Yucatán gente va llegando. que está haciendo protagonismo en el mundo del vino. Y pues hoy muy emocionados porque tenemos al representante de una de las grandes bodegas de España, construida desde cero, acaban de cumplir 25 años, que para quien tenga una empresa saben que esta edad es una edad fundamental, importante. Sobre todo en el vino, ¿no? No, sobre todo en el vino ya eres una empresa mucho más madura, mucho más dedicada a entender, ahora sí, a saber lo que te gusta. Y pues está con nosotros Adolfo Hornos Prados, director técnico de Pago de Valle García. Okay. Adolfo, bienvenido, qué gusto tenerte aquí en Mérida. Muchas gracias, muchas gracias. También para quien no nos ve por primera vez, Adolfo es parte de Gran Pagos de España, ¿no? Digo, si me equivoco en algo me dices. Es la asociación más exigente del vino español. Son 32 bodegas, por lo que habíamos visto, catas a ciegas para ingresar, ¿no? Sí. No sé si sigue así. Presencia en 45 países, menos del 0.23 del viñedo de España, ¿no? Son los que necesitan como más o tienen... Al final ya no es como tal una organización como oficial, sino es más como representativa, ¿no? Eso es, o sea, no es un organismo del país, es una asociación privada de bodegas, todas con la misma filosofía, con trabajar con nuestras propias viñas, son todos vinos de muy alta gama y sobre todo, y muy importante, que representamos a toda España, estamos prácticamente en todas las regiones vitícolas de España. Sí, es cierto que muchas, digamos... Se concentran. O sea, Rías Baixas, o a lo mejor Ría México a hacer una presentación, o Ribera del Duero, o Rioja. Nosotros somos toda España de viñedos de vinos y bodegas de alta calidad. Sí, cualquiera de las regiones de España puede ser parte de... Exactamente. ¿no? Así es. No es como un consejo regulador como Ribera del Duero o Rioja. No. Es un grupo de amigos que hacemos buen vino. ¿Y aparte de eso, también forman parte de algún consejo regulador? ¿O cada una de las bodegas en su región pertenece a sus consejos reguladores. Maravilloso, entonces. Creo que quedó claro para todos, ¿no, Nancy? ¿O tú tienes alguna? No. Pues es que... la introducción. Y además han venido aquí a Mérida. Se ha presentado Sandra Fernández en algún momento... fue la encargada de llevarnos de la mano con estas bodegas y se hizo una presentación de Grandes Pagos de España aquí en Mérida. Justamente fue una de las ciudades escogidas para este evento y la verdad es que yo recuerdo con mucha emoción este proyecto porque es un proyecto muy pequeño de bodegas que deciden comprometerse con la calidad más alta posible, ¿no? Y más adelante estaremos platicando si siguen los estándares igual de altos y cómo sacas a alguien de ese culto, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Pero bueno. Entonces, me habías dicho que las primeras viñas, 99, ¿no? Las primeras viñas he plantado el viñedo en varias épocas. La primera plantación fue en el año 99, que fueron las primeras 24 hectáreas. Ok. Después, nosotros estuvimos 5 años sin bodega propia. Lo que hice fue rentar una bodega equipo, como 40 kilómetros, rentamos un espacio, compré unos depósitos y elaboraba allí. Poca cantidad, vendía casi toda la uva durante 5 años y un poquito me la quedaba para elaborar. Y después de esos 5 años y de 5 años de puntuaciones por encima de 90 Parker, el propietario de la familia para la que trabajo decidió invertir en la bodega. Construimos la bodega en 2005, la inauguramos en 2006 y entonces en esa época lo que hice fue el espacio de la bodega rodearlo de más viña. Pasamos de 24 a 31 hectáreas, replanté 7 hectáreas más. Okay. Alfonso Cortina es el... Alfonso Cortina era el dueño. Alfonso Cortina era un empresario muy conocido en España, fue presidente de la petrolera Repsol, era un gran amante del vino, seguramente tiene la cava privada más importante de España. Él falleció, desgraciadamente, durante el COVID, le pilló la enfermedad. Pero ahora están sus 2 hijos, Carlos y Felipe, al frente de la empresa. Y estuve trabajando para la misma familia. Para la misma familia. Okay. Veo que también no hay como tal una historia vitivinícola en esa región. No había como tal, ¿no? Nunca hubo viticultura en esa zona. Eso es bien interesante. Sí, los Montes de Toledo es una gran extensión de tierra al sur de Toledo. La mayor parte de los Montes de Toledo están en la provincia de Ciudad Real, pero se llamaron Montes de Toledo porque pertenecieron al arzobispado de Toledo durante siglos. Entonces fueron tierras de la iglesia en las que no se instaló población.
y digamos que la naturaleza se ha mantenido prácticamente intacta desde esa época hasta ahora. Eso hace que el parque nacional más grande que hay en España, que es el Parque Nacional de Cabañeros, esté allí situado. Esa zona la llaman el Serengeti español. El Serengeti español. El Ok. Serengeti español por la cantidad de ciervos, sobre todo, que hay. Ok. Entonces es una gran superficie de tierra con encinas, con alcornoques, hay mucha extracción de caza. Y la gastronomía debe ser también Mucha alineada, corcho. ¿no? Alineada con la caza. Claro. O sea, es la mejor zona. Pero entonces llegas a una zona donde no hay como una tradición vitivinícola, por así decirlo, ¿no? Y por lo que también investigamos, bueno, aquí entra alguien que se llama Richard Smart, que es un viticultor australiano, no sé si es cierto. Sí, sí, Richard, yo trabajé con él Richard falleció, Ah. el pobre también. Ya es que nos hacemos Sí, mayores, ya nos todos los que hacemos mayores. mencionamos. Me estoy dando cuenta que Bueno, el mío va cayendo la Nos hemos quedado un poquito más para disfrutar, pero también vamos Sí. para allá. No, Richard Smart fue un referente de la viticultura a nivel mundial, fue uno de los grandes profesores de Sí, sí, viticultura que es del un mundo gran viticultor. Sí, bueno, fue. estuvo muy al principio dedicado a lo que es el manejo del canopy de la planta, es decir, Ok. cuál es la estructura tridimensional de la planta. ¿Cuánto va a cargar, no? ¿Qué es lo que Eso va a investigó mucho, inventó un sistema con otro colega suyo que se llama Dyson, inventaron el sistema de Smart Dyson, un sistema de conducción parecido al Scott Henry. Bueno, hay muchos sistemas de conducción de la viña, él estudió mucho esos sistemas de conducción, estuvo en Burdeos y empezó a ayudarnos en el año 99 para diseñar la plantación. Ok. Y posteriormente yo trabajé con él y colaboré con él durante hasta 2007 más o menos. Wow. Y bueno, pues hace poquito acaba de fallecer Michel Roland, en la zona Ajá. 2 días. Sí, justo. Richard falleció en el verano. Apenas igual. Sí, entonces bueno, pues la verdad es que hay mucha gente que Pues conoce. un abrazo para él, hasta allá. Donde Entonces, esté. Salud. Y también, sí, saludcita para. Salud. Y también muy interesante porque justo hablamos de esto, ¿no? Una zona donde no hay nada, donde entra este personaje que es un viticultor muy reconocido y después empiezas con Viognier, Y empiezo con ¿no? Viognier. Sí, sí, sí. Varietales que quizás no son tan populares en España. Efectivamente. Nosotros te cuento un poco. O sea, al enfrentarnos a una zona donde nunca había habido tradición vitícola, no teníamos referencia de variedades. O sea, Ya. no había hay variedades españolas, pero no son autóctonas de esa De esa zona. región, claro. Entonces decidimos, obviamente, dirigirnos hacia variedades internacionales que tienen reconocida capacidad de adaptación. Tú encuentras un Cabernet Sauvignon, un Cabernet Franc, un Malbec, un Syrah, Que pues casi un que poco son, aparte Merlot en también. todas las latitudes, ¿no? sí, y en son todos los, supervivientes, ¿no? ¿sabes? Entonces son variedades muy rústicas, con mucha capacidad de adaptación y optamos por esas variedades. También un poco por el gusto de Alfonso, el propietario, que es un gran amante de los vinos franceses Ok. de Borgoña y de Burdeos. Y entonces empezamos con las primeras plantaciones, decimos de Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah. Y en el caso del blanco, no teníamos excesivas esperanzas en encontrar un blanco que se adaptase a unas condiciones de suelo poco profundo y poco fértil, como son los suelos ácidos a los que estamos, y con el calor que tenemos en nuestra zona, ¿no? Que no es lo de Mérida, No, pero pero en verano sí. Oye, Adolfo, ¿y no hubo, se- no hubo este como hate ahí de la comunidad donde llegan ustedes a plantar estas variedades internacionales de pronto en una zona pues tradicionalista que de pronto no sintieron ustedes, no sé, cuando llegan las demás bodegas o en ferias, no sintieron este extrañamiento al principio? Porque ahorita es normal, pero hace 25 años seguramente eran pioneros. Pero igual y en porque ese como no era punto, una ¿no? región, mira, ¿puede ser vitícola? No, yo creo que primero no era una región de vinos y luego a finales de los años 90 en España en general sí que hubo una tendencia a empezar a introducir variedades extranjeras. O sea, ahora Ya. estamos un poco en el otro lado. Ahora estamos hablando mucho de recuperar variedades autóctonas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el mundo de las variedades no me voy a meter porque es un tema políticamente a veces incorrecto. Porque uno dice, bueno, es que esta es una variedad autóctona que desapareció y tal. Y bueno, ¿y por qué desapareció? ¿Cuál es la razón por la que desapareció? Igual es Porque que ya no la quería, ¿no? igual es que era una variedad bastante mala. También puede ser. Entonces es que daba vinos malos y que... Pero bueno, hay tendencia a recuperar cosas y a mí me parece bien. Yo creo que la variabilidad genética en el viñedo es importante. Se ha perdido mucha variabilidad genética con el uso de clones. Justo esto te iba a preguntar, porque ahorita si tratamos de recuperar, quizás también la recuperación va a ser algo quizás que ya tenga un avance genético, ¿no? O sea, no va a ser igual que... No va a ser igual. Exacto. Fíjate, hay un proyecto en España que podéis investigar, os recomiendo a todos, que es el proyecto Basajaún. Lo Que vamos a sabéis buscar, qué sí. es Basajaún. Es de unos amigos míos, Rafa García, que es un viverista, viverista de referencia.
Y entonces él ha hecho una recuperación una recuperación genética de los viñedos históricos españoles, recuperando planta de viñas muy, muy antiguas y multiplicándolas y haciendo un pequeño arca de Noé con todas las plantaciones de viñas antiguas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay que diferenciar entre lo que es un clon y lo que es un biotipo, que a lo mejor me meto en una parte un poco técnica, pero tenéis que entender que cualquier viña, tú coges 2 viñas, el mismo Cabernet Sauvignon, o coges del mismo Cabernet, coges 4 plantas que son genéticamente exactamente iguales, una te la llevas a Argentina, otra te la llevas a la Ribera del Duero, otra te la traes a Baja California y otra te la llevas a Sudáfrica. Después de 30 años, aunque de inicio genéticamente eran iguales, son distintas. Sí. Se han transformado en biotipos, porque la radiación solar provoca mutaciones, claro. la radiación ultravioleta produce mutaciones en la planta y hay cuestiones que afectan al estrés de la planta que le meten una cierta variabilidad y la cambian para adaptarse. Exacto. Entonces, de un clon pasas a un biotipo. Por eso existe la selección masal en un mismo parcela, ¿no? O sea, porque no todas se comportan igual. Esa variabilidad genética y esas adaptaciones permiten hacer los viñedos mucho más resistentes frente a cambio climático, enfermedades, etc. Siempre va a haber algunos individuos que se adapten mejor que otros, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso yo creo que ya después de 30 años mis varietales se han ido adaptando. Y la pregunta inicial que me he perdido, porque decimos pioneros en Viognier, ¿por qué plantamos Viognier? Pues Viognier básicamente porque dentro de las variedades de ciclo blanco es una variedad de ciclo largo, que significa ciclo largo, que brota pronto, madura tarde y se adapta bien a un clima cálido. Entonces fue esa la razón de poner Viognier. Sí, el tema de las gemelas idénticas que se las separan de niñas, una se va a vivir a Brasil, la otra se va a Canadá, se reencuentran 45 años después y no se ven iguales. No se ven iguales, ¿no? No se ven iguales. No, para nada igual. O sea, bueno, sí hay una similitud, porque son gemelas, pero lo que decías, la radiación solar, el tipo de comida, el agua, todo tiene que ver y esto es lo que va pasando al final del día, ¿no? Exacto. Pero bueno, encontraron, yo creo que después de 25 años yo diría que latinaron, ¿no? Bueno, estamos vivos. O cambiarías. O regresando al tiempo dirías, ¿sabes qué? Hubiera puesto Riesling. Volviendo para atrás, haría muchas cosas que no hice en su momento, ya tienes conocimiento. Pero que ahora tengo el conocimiento precisamente porque me equivoqué haciéndolas. Pero yo creo que acerté más veces que me equivoqué, con lo cual ahí seguimos. ¿No? Y muy bien porque el Viognier me parece extraordinario, ¿no? Sí. La expresión aromática es una locura. Sí, no, es claro que los vinos están funcionando muy bien, además, que es esta pregunta que le haces luego al Uber, ¿no? Y, oiga, joven, ¿y sí funciona? ¿Sí le deja dinero? Pues si no estuviéramos haciendo Uber, ¿no? Entonces, si estamos platicando acá con un viñedo que tiene 25 años, es que algo están haciendo bien, algo han hecho muy bien. Y yo creo que se han ido posicionando muy bien en los diferentes mercados y quien conoce a Pago de Valle García sabe que estamos hablando de un vino de muy alta calidad. Y yo creo que desde que pruebas el Viognier, bueno, al menos a mí es el vino que más me impresiona. Me gustan todos, aquí anda. Pero también tiene muy buena textura, ¿no? Y trajo Elías. Pero el Viognier yo creo que su carta de presentación es así como que ábranse a un lado porque está muy bueno, aquí viene algo diferente. Y es gastronómico también. Pero... Sí, efectivamente. Sí. O sea, yo creo que la Viognier y la de Valle García, que es un poco la referente de Viognier en España se han plantado, nosotros fuimos los primeros, después se han plantado más. Muy bueno. Pero la gente tiene que ver este blanco como un blanco muy diferente a lo que pueda ser un verdejo, un albariño, una viura, o sea, los vinos blancos españoles tradicionales. Este es un vino blanco, básicamente donde hay que apreciar es la boca. Es una boca con mucha grasa, es una boca con mucho volumen. La nariz es muy fragante. Como una estructura de tinto, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. En Estados Unidos hablan de la Viognier como white wine for red drinkers. Es decir, el vino blanco para bebedores de tinto. Es que sí hay estructura, pero también hay frescura, ¿no? Y acidez, o sea, no es pesado. O sea, el vino no se siente pesado. Efectivamente. O sea, yo creo que el reto de hacer una buena Viognier es conseguir con un vino que tiene normalmente un grado alcohólico más alto de lo habitual de los blancos, una acidez un poquito más baja de la mayor parte de los blancos, es mantener la frescura para hacer que el vino no sea pesado. Entonces, un poco el reto de este vino que tiene maloláctica hecha, que tiene crianza sobre elías, que hay una parte que fermenta en barrica. Claro, totalmente. Entonces, hay muchos elementos en elaboración que le dan estructura tánica y estructura y volumen, y eso tienes que contrapesarlo con frescura para que el vino no se vuelva pesado.
¿Qué tal envejece? Digo, es una pregunta, pero de pronto me da esta sensación que la Viognier siempre tiende a ser muy oxidativa y de pronto es medio La chillona Viognier, para guardarse, sí, la pero... Viognier yo no la recomiendo para guardar durante Ya. muchos años. Yo creo que 4 o 5 años desde su Suficiente. vendimia es el momento óptimo para tomarlos. ¿Por qué? Porque normalmente la vida en los blancos está en la acidez. Sí. Y este no es un vino con una acidez excesivamente alta. Entonces, No, pues está lindísimo. 4, 5 años, 6 años, si es un año fresco, incluso podría llegar a 10. Un año frío me refiero, que estemos en 13 grados de alcohol al final de fermentación. Pero la Viognier sintetiza, porque hay que subir un poquito el grado de la Viognier, porque la Viognier sintetiza sus precursores aromáticos muy al final de su maduración. Okay. Entonces, si tú no llegas a estar por encima de 13 grados, No tienes los cocción aromas aromática. No van a Exacto. salir. Entonces, si quieres una Viognier que sepa Viognier, que huela a Viognier, tienes que estar por encima de 13. Es interesante. Justo te iba a preguntar si usaban, no sé, imagino que es fermentación espontánea, lo que utilizan, o si usan levaduras. Utiliza levadura. Ya no, y si lo hubiese dejado un poquito más, o si lo hubiese vendimiado un poquito No, más, ya ya no. no hay nada que hacer. O sea, ya no vuelve. Pero entonces sí fue buscado, pues, porque digo, al final del día, digo, yo quiero entender un poquito cómo... Yo busco ser... sí, claro. Exacto, hace 25 años siembras Viognier, te da una fruta de calidad espectacular, y cuando la llevas a la bodega y empiezas a trabajar con ella, sí buscas tú específicamente sacar este vino estructurado, potente, con nariz muy marcada. Veo, Parker creo le dio 91 puntos, o sea, es de los vinos Sí, o sea, rankeados, a todo los- mundo le sorprende porque sí. justamente en nariz es explosivo, pero ¿así lo pensaste? ¿Así fue el suelo o fuiste tú? De inicio yo no pensaba nada. O sea, de inicio me enfrento a una viña joven que acabo de plantar, primera vendimia, y empiezo a elaborar un vino y entenderla, ¿no? Y veo cómo empieza ante un proceso que he ido cambiando y he ido adaptando. Primero era todo fermenta en barrica, luego le quité parte de barrica, lo dejé solamente el 30% del mosto fermenta en barrica y el 70% en acero inoxidable. Al principio no hacía maloláctica, luego empecé a hacer malolácticas porque vi que aunque reducías acidez, hacías el vino mucho más complejo. Bueno, o sea, he ido obviamente adaptando. O sea, si hiciste pruebas, por ejemplo, sin hacer maloláctica también. Claro. Sí. Ya. ¿No te gustó mucho el resultado? No, es que vi que una vez que se me dispararon las malolácticas de forma espontánea, Ok. el vino estaba mejor. Ok. Entonces, bueno, Sí, pues también. fuimos haciendo pruebas y a lo largo del tiempo, pues después de 25 vendimias, ya voy para la 26 este año, Sí. pues ya tenemos un poco el vino que tiene un equilibrio entre el gusto del mercado Ok. y nuestro gusto. Y lo que ustedes quieren Eso lograr. es. Digo, también por lo que investigué un poco, entra otro actor ahí que es Eric Boisonneau, ¿no? Sí. Que para quienes no lo conocen, es uno de los enólogos que están detrás de Chateau Lafite, ¿no? De Bueno, no solo de Margaux, Mouton O Rothschild. sea, de lo que es la Rive Gauche Ajá. o el Médoc, como quieras llamar, de Margaux, Saint-Estèphe, Saint-Julien, Saint-Médoc, Uno de los etcétera. consultores más codiciados, ¿no? Que existen. Él y su papá antes que él, y antes que el Émile Peinot, porque vienen a Peinot, claro, no, bueno. La mano derecha de Émile Peinot era el padre de Eric. Ok. Y entonces ellos tienen un laboratorio enológico en la Marque, que está en el corazón del Médoc. Y yo empecé a trabajar con él en el año 2007 y sigo trabajando con él. Entonces Eric es un enólogo y asesor enológico que ayuda a grandes chateaux. A grandes chateaux, ¿verdad? Como has visto, hace unos 180 chateaux en el Médoc. Wow. Además Y de casi los- nadie lo conoce, él no busca fama, o sea, No, él ¿verdad? es un perfil muy bajo, Sí, porque sí, yo lo conozco. Y es uno de los exponentes más grandes que Sí. existen. Él, yo creo que era la persona número 2 o número 3 más importante en los rankings de Wine Spectator de personas más influyentes del mundo Wow. del vino. Jancis Robinson tiene un artículo sobre él que dice el arma secreta de Bordeaux. Seguramente, sí. Eric Boisonneau. Entonces con Eric tengo una relación personal muy, muy buena desde hace muchos años. ¿Qué cambió o qué sentiste tú cuando llegó? Pues, ¿En qué impactó él? Ajá, ¿no? claro. Muchísimo, muchísimo. Sobre todo en los tintos, en el blanco menos. Realmente en el blanco no interviene en su elaboración, en su mezcla, solo Ok. trabajo con él para los tintos. Pero le gusta el blanco y ha dicho que No le va a movería decir mucho. nada porque le encanta. Pero con el resto lo que hemos hecho ha sido básicamente un trabajo de precisión en los ensamblajes. Si Eric es bueno en algo, En es ensamble, ¿verdad? en el tema de ensamblar. Y hemos, digamos, hecho, desde que trabajo con él, hemos ido afinando la exactitud de la boca, sobre todo la estructura a nivel de boca de los vinos, con ensamblajes muy, muy precisos. Eric viene una vez al año a verme a la bodega y es cuando hacemos los ensamblajes. Normalmente es el primer fin de semana de noviembre y ahí hacemos los ensamblajes de la añada.
Y bueno, como ya te digo, es un trabajo sobre todo con vinos de prensa. Ok, sí, vino prensa y de gota, ¿no? También. Y la gota, pero vamos, que la gota es un 90-95% de volumen del vino. Ujú. Pero nosotros trabajamos mucho con ese 5-10% que queda, que es el vino de prensa, que es con lo que nosotros estructuramos los vinos. Claro, Con la ¿no? selección También un poquito más verdor, un poquito más de con lugar, las- si se necesite, ¿no? Sí, con la selección de vinos de prensa, que hacemos una separación de vinos de prensa, digamos, por presiones. O sea, cuando tú haces un ciclo de prensa, empiezas con 0,1, 0,2 bares, terminas con 1,2, 1,4, o incluso 1,6 en blancos. Y en ese ciclo de prensado, que puede durar un ciclo de prensa entre 1 hora, 1 hora y media, pues vamos separando, según va saliendo el vino de la prensa, lo vamos separando en barricas y tenemos todo un panel de vinos de prensa separados por presión. Ok, Y wow. eso es para lo que jugamos. Está padre, muy interesante. Nos van probando por, no sé, tantos bares de presión, tantos bares, tantos Sí, bares. más o menos, tampoco. Aproximadamente, ¿no? Básicamente yo le llamo desde la P1 hasta la P10. Ok. La barrica de un Syrah, pues la P1, Wow. la P2, la P3. Entonces elegimos, no sé exactamente a qué presión Sí, esto. sí, no, Sé pero que la es P1 tiene poca presión y la P10 tiene mucha presión, pero Y si ves la P10 diferencia marcado, por supuesto, ¿no? vemos diferencia. Sí. Y muchas veces puedes pensar que la P1 es la mejor y no, hay veces que Termina siendo, sí, así me ha la pasado. P7 o la P6. Luego hasta a veces clarificando ciertas prensas queda muy lindo el vino. O sea, sí me ha tocado también. Muy interesante. El primer tinto es el Syrah. Este es un Syrah 100%. Ah, este de acá, ya. Con Sí. ¿Por qué 100% Syrah? Va a llegar O sea, sí, ¿qué pasó ahí? Pues el inicio, te dije que nosotros empezamos con 4 variedades, que eran Cabernet Sauvignon y Merlot, Syrah y Viognier. Entonces, obviamente, íbamos a hacer un vino con Cabernet y Merlot, ese era con la influencia de Richard Smart. Ser australiano, obviamente pusimos Syrah, Sí. que sí, había eso fue una elección de inicio. Ok. Entonces sí fue el australiano el que dijo, vamos a hacer Syrah los convenció. para hacer un vino de 100% Syrah, vamos a hacer Cabernet y Merlot para hacer un vino más estilo Burdeos, con un ensamblaje clásico. Y vamos con un Viognier para tener la fuerza de un blanco, ¿no? De blanco. Esas fueron la idea de 3 vinos iniciales. Con posterioridad, bueno, pues el Syrah lo hemos mantenido porque se convirtió en muchos años, ha sido el mejor Syrah de España. Es un monstruo. Muy expresivo, muy conciso, ¿no? Mucha especia. De gran O vino. sea, Sí. es un Syrah muy de viejo mundo. Exacto, muy de libro. Muy crossomitadas, con mucha mineralidad. Si esto en catas ciegas, estás en... Una buena no, acidez estás- también. La boca muy linda, mucha frescura. Pues, ¿qué estás pensando en un cornaz? ¿Estás pensando en un codorrí? Bueno, tienes el Viognier al lado y no han intentado jamás o sí se habló. Sí, no se habla, no se dice, pero se hace, pero puntualmente se hace. Puntualmente se hace. Lo hago tanto con uva y lo hago también con pieles. Normalmente en años cálidos las vendimias de Viognier y de Syrah van muy consecutivas, termino de cortar Viognier y va el Syrah. Okay. Entonces, con las pieles que he prensado del Viognier, si estoy metiendo Syrah al día siguiente, esas pieles las utilizo para incubarlas con el Syrah para hacer una doble pasta. Básicamente, pues para vuestra audiencia que os sigue, en Côte Rôtie se suele utilizar Viognier, una cofermentación de Viognier y Syrah. ¿Esto por qué se hace? Pues básicamente porque la Syrah es una variedad que tiene poco tanino, tiene mucho antociano, es decir, mucho color rojo, pero no tiene mucho tanino. Sí. Y el antociano es inestable, el color es inestable si no le apoyas. Si no polimeriza. Con tanino. Sí. Entonces, una manera de añadir tanino del Viognier. es utilizando las pieles y las pepitas del Viognier. Entonces, es por eso por lo que se hace la mezcla. Para estabilizar el color. Es para la estabilización del color. Wow. Y le das ese toque floral también en nariz. También contribuye, ¿no? Contribuye, es un poquito la nariz. Básicamente eso es lo que nosotros llamamos técnicamente puedes hacerla así, copigmentación. Sí. Sí, le echas unas gotitas. Una gotita y Entonces eso se llama copigmentación. La copigmentación, exacto. Y en paladar la estructura. La boca está muy linda porque tiene muy buena acidez también, no es muy pesado. No se deja que se sigue pesado. Ese es un vino que yo no recomendaría con carnes rojas, pero sí en Europa pues decimos cocina de otoño, ¿no? Más con setas, con trufa. Okay, claro. Más terroso. Sí, pero creo que es un suelo que tiene muchos toques de tierra. Yo creo que es un vino que iría muy bien la cocina mexicana con los moles, por ejemplo, todo lo que lleve en chocolate, etcétera. Sí, porque también trae esta acidez que nos limpia el paladar, que nos permite seguir degustando. Sí. Y bueno, es un vino también igual que el Viognier, un vino muy gastronómico.
que va con eso, con muchísimos platillos. Saña 21. Saña 21. ¿Es la más reciente que has liberado o vas liberando? No, yo estoy, mira, he agotado la 23. Ah, ok. Está ya sold out. Y esta semana... ¿Y ya se embotelló la 23 o no? La 24, la 23 no solo se embotelló, sino que ya se ha vendido todo. O sea, lo que está en barrica ya está vendido. Y entonces ahora sacamos el 24 y el Wow. 24 se ha embotellado la semana pasada. La semana pasada, justo yo estaba aquí ya en México y dejé todo organizado para hacer el embotellado. Entonces el embotellado se ha hecho la semana pasada. No, bueno, además andas moviéndote por todo el mundo, ¿eh? Pues sí, eso es lo que se llama el enólogo global. El enólogo. Flying Winemaker como Michel Golan. Sí, pero literal, ¿eh? Literal. Muy lindo. Y ahora sí, vámonos pues a Grandes Pagos de España, ¿no? Vamos a platicar de Grandes Pagos de España. Ahora sí que en un principio ya medio explicamos un poquito lo que es Grandes Pagos de España. Y pues yo aquí mi pregunta incómoda, quizás un poco porque sí entendí muy bien cómo es la admisión con una auditoría, con esta cata y todo, pero ¿qué pasa cuando alguien ya no está en ese nivel? O sea, sí hablan con él y lo sacan, o sea, ¿ha pasado, no ha pasado? O sea, porque hablamos de lo de arriba, ¿no? Hablamos de todas estas reglas, pero ¿y qué pasa si una bodega dice de pronto, yo estoy muy tranquilo? Mira, te cuento. Grandes Pagos de España, lo primero, eso, es una asociación, es un club privado, ¿no? Entonces, un club de socios, ¿cómo echas a un socio? Sí, eso. Pues solamente echas a un socio cuando no cumple con las estatutos, normas o los estatutos Entonces, una de nuestras normas era mantener la calidad. ¿Cómo hacemos para, digamos, valorar la calidad de cada uno de los vinos de Grandes Pagos de España y de forma anual? Nosotros tenemos un comité de expertos catadores que es totalmente externo a la asociación. Son sumilleres de reconocido prestigio españoles, la mayor parte de ellos, y hacen un par de catas al año con todos los vinos nuevos que salen de la asociación. Y ellos, digamos que no hacen una cata para poner unos puntos, este vale 95, este 92, ¿no? Ellos hacen una cata diciendo, a ver, ¿este vino tiene calidad? Sí o no. ¿Este vino representa un terroir? Sí o no. Entonces, básicamente, con esos datos hay... o sea, buscan esta singularidad en cada uno de los vinos. O sea, cuando lo único que se les dice es, sale una nota del enólogo que dice, mis vinos tienen que tener estas, así es como se encuentra el terroir en mis vinos. Y hace una serie de descriptores. Entonces, si los catadores encuentran esos descriptores, oye, pues efectivamente sí. Reconocemos lo que él dice, aparte de que ellos deciden si el vino pues, es cualitativo o no es cualitativo. Ya os digo que no es una cuestión de ponerle en 100 puntos ni ponerle 90, es una cuestión de decirle si es un vino con calidad o es un vino con calidad. Entonces, te diría que prácticamente todos los años, todos los vinos salen bien. ¿Y cuál sería, por ejemplo, el proceso de ingreso? O sea, ¿qué es lo que determinaría? El proceso de ingreso pues, es un poco largo. Estamos en una fase de repensamiento de la asociación porque tenemos muchas bodegas que quieren entrar en nuestra asociación. Estamos repensando ahora si queremos crecer en número de bodegas, si queremos reducir nuestro número de bodegas, si queremos estar como estamos. Yo soy partidario del crecimiento, de ser solidario con los demás, porque esta asociación la empezamos 5 bodegas. Yo soy una de las bodegas fundadoras y ahora somos 32. Si no hubiésemos sido solidarios, no estaríamos en las 30. Claro. ¿Hasta qué número podemos llegar? ¿Hasta 80, 100 o tendríamos que quedarnos en 25? Eso es lo que estamos tratando de repensar ahora. Pero básicamente, si una bodega no cumple con las reglas o con la calidad de forma consecutiva, es decir, que hay 2 catas, 3 catas, o sea, porque una cata puede ser, pues es una mala añada. Sí, claro. Te mantenemos la añada, puedes presentar los vinos de la añada anterior, pero esta añada no se presenta en nuestras presentaciones. Pero si ya van 3, decimos, oye, sigues siendo socio, pero no puedes participar en nuestras presentaciones en los concursos. Sigues siendo socio. Y presenta, cuando él decide, tiene un plazo, vuelve a presentar otra vez los vinos. Si los vinos pasan, sigue siendo socio y sigue presentando. Hay veces que hay un cambio de enólogo, hay veces que hay problemas financieros en la empresa, hay veces que tienen, pues, lo que sea, problemas de que cambia de manos la empresa, ¿no? Que se ha vendido la bodega y la bodega cambia la línea, en fin, eso puede pasar. Y la admisión que me preguntabas, pues estamos ahora mismo repensando cómo admitir los socios. Básicamente tiene que representar un viñedo singular, tiene que tener una calidad reconocida, pedimos por lo menos 5 años de reconocimiento a nivel de crítica internacional, es decir, si a través de Parker, de Penien, de Wine Spectator, que tengan un cierto respaldo
de publicaciones del sector. Sí. Y bueno, pues... Sí. Bueno, Pues esa es un poquito la forma de admitir socios. Les pedimos un informe técnico, pedimos una ficha de terroir, que es una cosa que hicimos nosotros desde hace ya mucho tiempo. ¿Ficha de terroir? La ficha del terroir, que pedimos, pues dame todos los datos de tus suelos, calícatas, análisis de suelo, Oh, interesante. y descriptivos, uvas, clones, parcelas, marcos de plantación. Hazme un informe completo de tu terroir, porque hay mucha gente que habla de suelo, habla de terroir y no ha abierto una calicata nunca. Entonces, Nunca, exactamente, sí. Si tus oyentes saben lo que es una calicata básicamente es romper el perfil del Exacto. suelo con una Para ver excavadora las capas. para ver todas las capas de suelo, describir las capas de suelo, color, textura de la tierra y hacer unos análisis y ver a saber sobre qué todo está pasando ahí influye, abajo, ¿no? si cómo es la estructura, si las raíces pueden penetrar o no pueden penetrar, hasta qué profundidad, con qué desarrollo, cómo se comporta el agua en el suelo. Entonces hay mucha gente que se mete en la enología, se mete a hacer vinos y no sabe lo que tiene debajo Claro, de sus totalmente. cepas, ¿no? Y es lo interesante también que tengan como detrás, background de Entonces, qué se hace, cómo se obviamente hace. hay una parte técnica, o sea, el vino es muy aspiracional, hay una parte casi que artística en la Claro. elaboración de vinos, pero, oye, tiene que haber también, hay un conocimiento Una técnico, congruencia, ¿no? De lo que un tenemos conocimiento acá. técnico detrás, Sí. no deja de ser, la agronomía no deja de ser una ciencia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y también veo que dentro de Grandes Pagos de España hay aproximadamente unas 57 variedades de uva, ¿no? Versus alguna otra denominación que pueda tener una, ¿no? Como Borgoña, pues vamos a suponerlo. Pero a lo que voy es, esto influye también en que, por ejemplo, aquí en México no tenemos como tanto conocimiento, ¿no? Sobre cuáles son los vinos los vinos que pertenecen a esta... Bueno, los vinos que son de Asociación. parte es partiendo de un marchamo que tenemos aquí en la etiqueta, pertenecemos a Grandes Pagos de España, pero bueno, eso es como hay algunas bodegas que pertenecen a bodegas familiares europeas, como pueden ser Antinori, o puede ser Marques de Griñón, o puede ser algunas hay que están también pertenecen a la asociación, ¿no? O hay asociaciones gremiales, oye, pues pertenecemos a, yo qué sé, la asociación de boutiques de moda de Mérida, Ok. ¿vale? Pues tiene ese marchamo. Pero bueno, eso es un poco independiente, ¿no? Lo que sí que creo es lo que os comentaba antes, ¿no? Que es una buena representación de la marca España. Es decir, en España se hacen grandes vinos, se hacen vinos de mucha calidad. Hay un gran patrimonio genético de variedades, de muchas variedades locales, etcétera, y nosotros, hay muchas de nuestras bodegas que trabajan con estas variedades y por eso el gran número de variedades a los que estamos. Pero como decías, nosotros solo dentro de España somos el 0,2% Sí, de totalmente. la superficie de viñedo de España. Sí, porque aquí en las mesas, pues, Y hay, sigue pasando. Una cosita, o sea, nosotros somos una asociación donde hay una serie de bodegas, de marcas, todas de buena calidad, pero hay muchísimas otras más marcas de compañeros nuestros de otras bodegas que son igual de buenas que las de Grandes Pagos de España. Es decir, el Grandes Pagos de España no quiere, digamos, apropiarse Sí, sí, de es la decir, marca de no calidad de es una- España. claro. Nosotros somos una asociación que tenemos claro. marcas de reconocido prestigio y fuera de esa asociación hay muchísimas También. bodegas de muchísimos amigos además Claro. que están pues Pero- pero no han querido entrar o no les hemos llamado para que entren o que hacen Que tienen muy buena calidad que tienen también, muy por buena supuesto. también, ¿no? O sea, esto no es Pero Adolfo, el esfuerzo está ahí porque al final del día aquí en Mesa nos pasa mucho que piden Rioja o Ribera y Grandes Pagos, pues es una marca que todavía como conglomerado todavía no suena mucho. Hay un intento, un esfuerzo por O sea, hacerla nosotros llegar, ¿o no? tenemos, como ya sabes, tenemos a Sandra Fernández de Gaitán, Sí. que es un poco nuestra embajadora de marca Grandes Pagos en España, pero no es que pidan un Rioja, un Ribera o un vino de Grandes Pagos de España, es que pidan un Rioja de Grandes Pagos de España, Ujú. un Ribera Ribera de de Grandes Grandes Pagos de Pagos, España. correcto. Totalmente. O Correcto. sea, porque hay grandes Para que sea Riojas la doble certificación, vamos a eso es, llamarlo. hay grandes Riojas y grandes Riberas del Duero que pertenecen a Grandes Pagos de España. Y ahora, por ejemplo, de Bueno, pues este para mí... ¿dónde entran esas variedades? Aquí entramos ya, yo tengo buena relación con muchos críticos españoles y entonces siempre me habían dicho algunos, "Oye, Adolfo, vuestros vinos me hacéis el mejor Syrah de España, el mejor Viognier de España, el mejor ensamblaje Bordelés de España". ¿Qué pasa con ¿Cuándo nosotros? vas a hacer ¿Qué pasa con nuestros vinos? vinos con Claro. alguna variedad española? Claro. Efectivamente, pues en el 2017 ya me decidí a plantar variedades españolas
elegí la Garnacha, la Cariñena y la Monastrell. Monastrell en una pequeña proporción, porque siempre históricamente se decía que la Monastrell tenía que mirar al mar. Y yo tengo el mar, si miro hacia la derecha, es decir, hacia el oeste, lo tengo a 400 kilómetros en el Atlántico y hacia el este, otros 400 kilómetros el Mediterráneo, con lo cual estaba relativamente lejos del mar. Relativamente. Una Monastrell. Y por muy alto que estuviese no lo íbamos a ver. Entonces puse un poquito de Monastrell, pero principalmente la Garnacha Cariñena. Y este es un vino que hice a partir de este ensamblaje de Garnacha Cariñena. Va apoyado con ese poquito de Monastrell y va apoyado también con un poquito de Syrah. Sí, la estructura del Monastrell, pero... Sí. 15% de alcohol. No, y está lindo, o sea, la percepción que hay, como, sobre todo la fruta, es como una fruta muy fresca, ¿no? Sí, muy fresca. Yo estas añadas que vienen ahora, como te comentaba antes, del 19, 20, 21, 22, 23, han sido años, no se lo comentaba antes a Gerard, fueron años, cuando me hablaba del cambio climático, pues he tenido 4 o 5 años del 19 al 23 y añadas muy cálidas, entonces cuando tengo añadas muy cálidas, pues es difícil. Estamos otros lograr 14 y medio, sí. 15. Sí. Y luego ya, pues la 24, la 25 y esta 26 han sido añadas bastante frías y bastante lluviosas y estaremos entre los 13 y medio y los 14 y medio más o menos, ¿no? 13 y medio, 14, yo creo que estimo que serán los grados de este año. Entonces este vino, que es un ensamblaje pues muy ródano, muy codurrón, vamos a tener dipapo, incluso priorato. Totalmente, muy ródano. Buscamos una expresión mucho más moderna de los vinos de Valle García. Tiene un rojo mucho más vivo, es una variedad, es un vino con mayor acidez, con más estructura tánica que el Syrah. Aquí sí hay tanino, la Cariñena aporta mucha más estructura. Y entonces, bueno, pues buscamos un poquito un vino más intergeneracional, es decir, un vino que gusta a gente joven y a gente mayor. Totalmente. Que sea como más amplio. Sí. Pero sí una garnacha hecha y derecha, o sea, sí. Bueno, Sí. con mucha estructura. Aquí acabo de agarrar la carta de aquí de Bartolomé, porque tengo Esto iba a decir. un fideuá con pulpo. Uf. Son 180 gramos de pulpo aquí de la zona, del pulpo caimán que le llamamos, que es el octopus maya. Uf. Nombre ese con el viñedo. Sobre fideos tostados, ojo con esta descripción, hidratados con caldillo de tomate, longaniza de Valladolid, que es esta carne más intensa, y lleva una aioli cítrico y tomatitos cherry. Está De los espectacular. vinos que hemos probado en su experiencia, sin conocer mucho el plato, pero sí conociendo los vinos, ¿qué piensan ustedes que iría bien con este plato? Yo aquí de conozco el Bartolomé? plato y me yo por el Viognier. Puro Viognier. Sí, Sí. que es así, creo que le iría fabuloso, ¿eh? Sí, yo Pero también podría animar con quizás con la garnachita o no sé si con el Es que Syrah. ese es el tema. yo no podría sé ir si- incluso con los tres. Sí. Diría, Es que bueno, es el pues, tema, ¿no? Que- más clásico iríamos a un plato de pescado, de pulpo, de marisco, con ese punto de acidez en el cítrico, nos iríamos a un Viognier. Pero esa parte ahumada del Exacto. pulpo, esa parte mantecosa, Y lo de la longaniza también, sí. y el esto, que seguro lleva una parte de humo, etcétera. Sí, totalmente. Pues podría ir muy bien con el Syrah. Yo creo que la garnacha se va a pasar en estructura para este platillo. Pero el Syrah podría Pero el ser. Syrah podría ser perfectamente. Sobre todo por esa, yo creo que el Syrah es un plato para arroces, para paellas, Uf. que va muy bien. Sí, sí le iría muy bien a tus platillos, Nasib, de aquí, sí. Sí, sí, iría muy Es que bien. ese fideuá está y muy aquí la bueno. pregunta sería, entonces, Si el amante es de blanco, pues con el Viognier, y si le gusta más el tinto, Sí. bueno, Ajá, totalmente. si el rey de España dijera, quiero abrir un vino de Valle García, y tuvieras un solo tiro para él, quisieras asegurar que al rey le guste, por ejemplo, ¿qué mandaríamos de Valle García? ¿Qué piensas tú que es lo Pues más mira, representativo? Me pillas ya con esta pregunta ya respondida, porque Valle García ha estado 2 veces en cenas de Palacio. Esas 2 ¿Y qué has veces, mandado? ¿Qué has mandado? ¿Qué es pues lo que mira, quiero? he mandado 2 veces Viognier. Ahí está, esa era mi... O sea, eso quería yo saber. Obviamente, Es como tu tiro el rey de seguro. España siempre va a tirar con Rioja o con Ribera del Duero. Ok. Va a empezar con un Jerez, seguramente también después va a utilizar un Cava y bueno, pues en blancos, cuando ha pedido algo un poquito especial, que ha sido Albariño o Verdejos, Sí. pues ha pedido... Obviamente él cambia los vinos para dar entrada a todas las bodegas que pueda. Por supuesto, Yo sí. tenía la suerte de estar en 2 cenas. Una en particular fue con Sarkozy y Carla Bruni. Ok. Ok. Que O sea, al presidente francés le dimos uva Viognier. sí.
Además le hizo la broma, dices, mira, tengo ¿Ah, sí? un vino español que tal, y luego le dijo, pues es una Viognier y origen francés. Entonces, eso fue con el Papa, con el rey Juan Carlos, con el emérito, y luego con Felipe VI, nuestro rey actual, pusieron en una cena controvertida que yo no sabía ni que iban a poder beber vino, que fue con un jeque árabe, no sé, Emiratos, o no me acuerdo quién era. Y en principio se suponía que no iba a haber alcohol en la cena. Claro, por el normalmente jeque. Ya sabes que hubo una cierta controversia porque incluso en Francia dijeron que no se sirviese cena porque para ello estar, y dijeron, pues se cancela la cena porque en Francia el vino se sirve en todas las cenas. Nosotros le podemos poner un jugo a usted para que no tome vino, pero el resto de los invitados tomará vino. Y en España, pues yo creo que ya los jeques árabes saben que eso no lo pueden imponer, y entonces ellos toman zumos o toman lo que sea, la bebida o agua, lo que ellos quieran, y el resto de los invitados toman vino. Y pusieron también el Viognier, con ese, que yo me enteré por la radio, porque de repente empezaron a llamar mensajes, porque era un gran periodista de radio español, había estado en la cena y había dicho, oye, yo he estado, no hay, se puso vino y yo voy a leer los que se pusieron. Oye, aprovechando que está Gerardo acá, yo creo que ya en casita deben de estar las 8 personas que nos están viendo, 9. Ya las mamás de los invitados. La mamá de los invitados. Sí, y aprovechando que está aquí Gera, que es uno de los grandes sommeliers aquí de Yucatán y de México, ¿en cuánto anda este Viognier? Porque si ya lo tomó el rey, debe ser carísimo. De 900 pesos. O sea, imagínate que por esas 900 pesos más o menos puedes estar probando el vino que toma el rey. Y eso es lo que me encanta del vino, ¿no? Al final del día, democráticamente hablando, y el podemos catar un expresidente de vino. Francia. No, bueno, es que... Es su mujer. Es su mujer. Calabroni. Sí. Es más importante que él. Sí. Pues sí, es un gran vino. Yo recuerdo perfectamente la primera vez que lo probé. Yo creo que la gente que lo pruebe se va a acordar muchísimo, ¿no? Pero, sin embargo, los tintos van avanzando muy bien, van abriendo cada vez mejor. Estos 15 grados de alcohol empiezan a salir ahí cada vez más fuertes. Pero acá veo que tenemos 2 Hiperia, ¿no. Tenemos un Hiperia Petit. y un Petit. Trabajamos como en Petit Burdeos Hiperia. con un Sí, el primer vino y el segundo, ¿no? Sí. Entonces Petit, que es el que vamos a probar el ahora. deuxième vin del Château, ¿no? El second vin del Château. Gracias. Y pues se llama Petit, como Petit Mouton, Petit Cheval, Petit Église, depende del Château. Hay algunos, o sea, en Francia está la tradición, en Burdeos sobre todo, de trabajar con los viñedos y las bodegas trabajan con 2 vinos, el vino de entrada grande de la casa, digamos. Bueno, el grande y de entrada, ¿no? Y su entrada de la segunda etiqueta es importante porque es lo que nos ayuda para hacer, como eso me dijo Eric, para hacer un gran primer vino tienes que tener un gran segundo. Un gran segundo vino, totalmente. Sí, claro. Sí, como sí, en Burdeos es muy común, ¿no? Igual José Luis ya tiene el suyo también, el primer vino. Cheval Blanc, Pomerol también, ¿no? Santo Fisac, o sea, le llaman de varias maneras, ¿no? Hay algunos que no tienen nada que ver, como Lafite tiene Cabernet de Lafite, o Margaux tiene Pavillon Rouge. Pavillon Rouge, sí. Entonces, Petit Mouton, lo tenemos la Fleur también. O Fleur, por eso Pingus tiene Pingus y Flor de Pingus. Y Flor de Pingus, totalmente, claro. Es una mirada a la técnica francesa de trabajar con 2 vinos, de manera que para hacer un gran Pingus tienes que tener un Flor de Pingus que te apoye para todo lo que me eliges para hacer. Y en nariz también están con esta... A ver si tiene esta nota piracínica. Sí. Está interesante. No, muy marcado. interesante. O sea, híjole, en cata ciega también nos meterían problemas. Totalmente. Durísimo, porque tiene una mezcla ahí. ¿Qué es? Esto es un ensamblaje básicamente de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot. Sí, claro. Mayoritariamente es Merlot. Pero en su mayoría es Merlot. ¿Mayor es Merlot? Mira. O sea, aquí estaríamos más en un Rive Droit que en un Rive Gauche, sí. Mayoritariamente es Merlot, que lo va apoyado con Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon. Una nariz muy seria, ¿no? Con mucha fruta negra. Este es un vino que jugamos siempre con la etiqueta. Cada año el caballito va cambiando y ya llevamos pues un montón de ediciones con su etiqueta diferente. El paladar. No lo he probado. Wow. Este es un vino que tiene que tener todo lo que tiene que tener un gran vino, pero sobre todo esa parte fresca de los vinos de Burdeos, que aporta cierta acidez,
esa parte vegetal que tienen Hay ahí. piracina. Es que trae esta parte vegetal, pero muy bien integrada. O sea, Sí, forma sí, parte sí. del... Sí, del- es una parte vegetal que no verde. No verde, exactamente, sí. Y aquí al revés, aquí este vino va de envejecer bellísimo, ¿no? Ya, bueno, Syrah, le puedo decir que envejece como Los Ángeles. Estoy abriendo ya, después de estos 25 años, estoy haciendo catas en España Muy masticable. este con vino. 25 años. Sí, 20 tus años, verticales 15 que has ido años, 10 guardando, años, ¿no? 10 Tus testigos. 5 años, ¿verdad? Testigos, y están increíbles. Añadas con 25 años están increíbles. Y sí traes un perfil muy bordelés, o sea, Es muy sí, Completamente. totalmente, sí. Completamente. Los bordes, yo creo que con más madurez que un Sí, Teos, pero sí, ahí está el un poco perfil. el alma es bastante borderos. Sí. Sí, porque sí te sacaría de onda, porque si Te el sacaría en nariz es catas todo- ciegas, te aseguro que van a decir o Burdeos o sea, no. Sí, no pero van a el pro- pensar que es No, español. sí, Burdeos te lleva, pero aquí el tema, no sé, es también el hecho de que la fruta está Viva. viva, bien integrada, muy marcada. Sí, el ensamble entonces está muy bien hecho. o Te sea. sacaría de onda ahí un poquito porque dirías tú como que Francia, Pomerol. Ahí me ayuda Eric. Ah, sí, es como que un- sí, el ensamble un- está muy bien un hecho. Bordeaux Blend más Muy bien moderno, hecho. dice Gerardo, y definitivamente de esta nueva tendencia moderna, ¿no? Pero. Y No, está muy lindo. O sea, para un ensamble Eso es, bordelés es una otra es propuesta muy linda. Totalmente. Un jugoso que no, Sí. que no es secante. El No, no, lo puedes masticar de también, está muchos- lindo, de sí. muchos- estuve en Monterrey esta semana pasada, a finales de semana. Estuve en Saltillo, probé vinos de Coahuila, etcétera. Muchos con Cabernets, Merlots, etcétera. Y sí tiene esa parte de tanino secante, de tanino duro. Entonces, ese tanino secante, ese tanino duro normalmente suele venir de uvas que no han terminado de madurar en perfectas condiciones y hacen que los vinos sean muy secantes. Entonces, aquí se Ahora- con un ensamblaje bordelés que el tanino es un tanino potente, pero a la vez es muy, muy agradable. qué bien se está portando este Sí, vino. ¿eh? ya hablando de los Hiperia, digo, porque ahorita nos va a tocar probar este, pero ¿cuánto es una pregunta un poco tricky, no lo sé, pero ¿cuánto crees tú que es del terruño en la expresión del vino y cuánto es la influencia de Eric? Hombre, ahí están las dos cosas. Es cierto que yo creo que estos vinos, la influencia de Eric y mía en el Porque es un gran Burdeos de Toledo esto, o sea, sí. o sea, el equilibrio, o sea, yo creo que aquí estos son vinos totalmente enológicos. O sea, Ujú. estos son Sí, vinos totalmente hechos por ensayos. pensados. Sí, sí. O sea, a mí me hace gracia un poco el tema de los vinos de poca intervención, Ah, sí. porque la decisión del ensamblaje es una decisión puramente humana. Y si no interviniésemos, No pensaba en estructuras, ni en no acidez, haríamos ni... esto. Nosotros valoramos muchísimo la estructura. Te diré que he tenido discusiones entre comillas con Ujú. Eric, ¿no? Más bien un diálogo a la hora de hacer los vinos, de trabajar con un volumen de vinos de yema a lo mejor de 30.000 litros y empezar a meter vinos de prensa Prensa para ir para ver dándole cómo. la nota, y quedarnos al final de si meter una barrica más de prensa o no meterlo. Una barrica, yo trabajo con barricas bordeleses tradicionales de 225 Ujú. litros. Estamos hablando que en 35.000 litros, ya después de haber metido las prensas que nosotros considerábamos, todavía pensamos que le podíamos dar un giro más al vino y aportar un poquito más de estructura. Y estábamos si meter una barrica más o no. Entonces, en 35.000 litros, meter 225 litros, pues te Sí, quedas a la ese mesa. es el Bueno, completo. pues me la metíamos y resulta que nos habíamos pasado, que no era lo ideal. Ok, Entonces ok. dijimos, bueno, pues vamos a meter la mitad de la barrica, que son 112,5, incluyendo Sí. la coma. Y metíamos 112,5. Y llegó, ¿o no? No, No pues, llegaba. Bueno, pues vamos a meterle 80 litros. Metemos 80 litros y dimos con el equilibrio exacto que Ah, nosotros estábamos buscando. maravilloso. Eso Estamos es- hablando de 80 litros en 35.000. Claro. O sea, 80 litros en Nada. 35.000 no es nada. No es nada, sí. 0,0. Pero sí te aporta quizás un... Pero, sí. entonces, esa precisión y esa intervención en cómo queremos Totalmente. nosotros el análisis final, cómo tiene que quedar, pues es lo que nos da estos vinos. Y es que Maravilloso esa este. es la diferencia con los grandes viñedos, ¿no? Esos viñedos nuevos que arrancan, restaurantes nuevos que arrancan, esta desesperación por llegar a esta madurez que solamente la alcanzas con este tipo de trabajo, ¿no? De mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de prueba-error, prueba-error. La gente a veces ve un proyecto exitoso y piensa que así nació. Sí. Y no están pendientes de todo lo que hubo detrás, de todos estos errores, equivocaciones. Muchas veces hoy se vi un equivocaron video- con los corchos, se equivocaron con las etiquetas, se equivocaron con... Todo Híjole, influye, ¿no? Hasta que llega el punto, ¿no? También hay un tema de egos. Y un nega, En totalmente. el mundo del vino, Totalmente. los enólogos se han vuelto como en el tema de la cocina, con algunos... Como los rockstars, ¿no? Sí, Sí. rockstars. Yo no soy un enólogo que no quiero ser un rockstar, nunca lo he querido ser. Y me apoyo de unas... Pues yo podría hacer los ensamblajes yo solo, pero me decidí a apoyar
con Eric de una persona que tuviese... Que es un rockstar, pero que no lo es a la vez, ¿no? O sea que, sí, exacto. Que no quiere serlo. O sea, es un rockstar para los que conocemos la industria, Claro. pero no es público, ¿Quién es sí. No le interesa, el sí. último vino, el del año pasado, el mejor vino del mundo, según Wine Inspirator, fue Don Melchor. Ajá, ¿y Eric igual tiene ahí influencia, Eric no? es el que Ah, Don ok. Melchor con Enrique Tirado, que es el Ajá, sí, con Enrique, sí. Pues Enrique va todos los años a Burdeos, Ah. a casa de Eric, al laboratorio, y hace una ensamblaje Don Melchor. Todos los años se hace un Mira, caso claro. en Burdeos con Eric. Wow. Pero ¿alguien sabe que Eric está detrás de Don Melchor? No, nadie. no. No, totalmente. Y a él no le interesa él es tampoco- low profile, sí, sí, sí. Wow. Pues qué lindo, ¿no? Qué Y lindo eso justo hoy me tocó ver un video, creo que fue hoy o ayer, donde había un viticultor español, no recuerdo su nombre, en estas ferias, en Pro Wine, no sé, que decía, no, es que la gente habla del terruño y de la piedra y el suelo son piedras y polvo nada más, pero no hay que darle tanta explicación. Y sí, por una parte dices, bueno, para el consumidor no le importa mucho, pero digo, hoy lo podemos demostrar aquí en este episodio que pues todo influye al final del día, ¿no? En el terroir no es solamente suelo. No, el terroir clima es también, suelo, exposición, es ventilación, clima, ¿no? es exposición, Manejo, sí. es tal, y es la mano del hombre también. También, Todo totalmente. El terroir está Domesticado por el hombre. Efectivamente. No existe ese vino natural, ¿no? Que Yo sale no- de la planta. Yo creo que el terroir sí es muy importante, entonces sí que hay que hablar de él y hay que hablar del clima, del suelo, de la exposición. ¿Qué es lo que va a Porque, diferenciar esto? Efectivamente, o sea, al final, si no hablásemos de todo esto, pues el vino no sería lo que es. O sea, como dijo una vez un presidente de Francia, un presidente español, que fue, bueno, aquí en México tenéis poca idea de poco de los presidentes que tuvimos en España, porque tenemos tenido poco desde el cambio de la dictadura, pero un presidente se llama Adolfo Suárez, que fue el primer presidente de la democracia, que fue en cena de Estado a Francia, Ajá. a París, y en esa cena de Estado, pues obviamente Giscard d'Estaing, que era el presidente de Francia en esa época, le puso la cena, ¿sabes? Y le puso, imagino, sesión Margot, Ajá. o así, tal, y dijo, Monsieur le Président, ¿qué le parece el vino? Y este lo cogió, Ajá. está muy rico. Y el Giscard se le quedó mirando y dijo, Monsieur le Président, dice, señor presidente, dice, un vino primero se mira, después se huele, después se degusta y después se habla de él. Entonces, el vino es de las pocas bebidas de las que se habla. Claro, que se aprecia, sí, que que se se habla de aprecia, él, ¿no? totalmente. Obviamente, si no hablásemos de terroir, nosotros no podemos. Sería un vino que nos tomamos como una Coca-Cola. Ajá, exacto, ya tomas y ya, es que sí. esta Coca-Cola, la verdad es que tiene mal, la burbuja de esta Coca-Cola es más fina que El análisis que el otro. sensorial. Y antes de Entonces, lo yo creo que... que eso hace que el mundo del vino sea tan divertido, ¿no? Porque Sí, podemos hablar totalmente, realmente horas y horas de igual botella que en en la la copa. cocina, oye, pues mira, el platillo, Sí, hablar sí. del platillo y hablar del vino. Es increíble cómo lo podemos interpretar. Y yo también, ante lo que terminamos de servir este vino, para, pues yo creo que hacer la última bloque con este vinito, ¿no? Ok. Quiero preguntarte algo. Usted está en 850 metros y me dices que ahora dentro de la colina pueden llegar a 1400. Para el cambio climático, estos cambios que has experimentado, no sé si en tu región es más o menos. Yo creo que este año, por ejemplo, vamos a tener muchas olas de calor también. No sé cómo va a ocurrir. Está cambiando muchísimo. Heladas también puede ser. Ahorita en Querétaro, también en la zona de Querétaro del Bajío, tenemos ese problema de las heladas que pueden llegar en abril, mayo todavía. Y ya está brotando la planta, entonces también puede ser un caos. ¿Cómo lo ves tú en tu región, en Toledo? Tú ya con este margen de 850 lo ves bien, porque también hay que recordar que mientras más subamos, también tenemos más radiación solar, ¿no? Entonces más engrosamiento de piel, ¿no? Más azúcares. Bueno, yo te voy a hablar desde el punto de vista de un científico. ¿O no crees en el cambio climático? También No, puede ser. porque el tema fenólico está, porque no creo alcanza la absolutamente en el maduración. cambio fenólico, pero es que cuando hablas de cambio Climático. climático, lo que tenemos que hablar es una cuestión de escala. Es decir, cambio climático, ¿desde cuándo? Ya viene desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Desde En cuándo? teoría, sí. No, es que ha habido cambio climático Toda la vida. en toda la vida Ajá. de la historia de Sí, nuestra nunca Tierra. es estático, pues. el Ajá. clima. Ahora que ponemos Groenlandia, cuando está en el foco, Ajá. bueno, pues Sí, porque ya se puede pasar, ¿no? Groenlandia, debajo del hielo, han encontrado poblados vikingos Oh. de hace 3.000 años o 2.000 y pico años. Bueno, es que ellos ¿qué hicieron? ¿Excavaron en el hielo? ¿Hicieron los poblados? ¿O cuando hicieron los poblados no había sí, hielo? claro, sí No, fue. pues no hay hielo. Entonces, en una cierta época climática en el mundo, no había hielo también. En los Alpes descubrieron una calzada romana debajo de un glaciar. Entonces, no había los hielo. romanos excavaron el glaciar y hicieron la calzada romana.
o es que cuando hicieron la calzada romana no había hielo. ¿no? Claro, totalmente. Entonces, ha habido épocas cálidas históricamente, Sí. anteriores, Sí. y ha habido épocas frías posteriores. En la época napoleónica hizo una media glaciación en Europa, por eso Napoleón prácticamente perdió su imperio. Entonces, estamos en una cuestión de decir, ahora mismo estamos en una época particularmente cálida, que no quita que dentro de un tiempo, pero estamos en una época cálida, pero que ha habido épocas históricamente cálidas, más cálidas que las que tenemos. Exactamente. Y seguramente habrá épocas más frías. Técnicamente estamos entre dos periodos glaciares ahora mismo. O sea, en la historia de la Tierra Sí, podemos estamos experimentar tanto en un calor como periodo frío. interglaciar, entre una glaciación y otra. Y estamos en la parte de arriba, se supone, de esa curva de temperaturas. Entonces, Quizás, perdón, Adolfo, es que nunca como antes en la historia habíamos estado tan en nuestra- conectados con la tecnología. Sí, la información y ahora del clima sí sabemos, y en qué influye, ¿no? Sí, Puede estamos ser, enteradísimos de lo que está pasando. Hace mucho tiempo no claro, pasaba, entonces ¿no? Pensamos no, es que ahora hay que llevarse, hay que ponerse las viñas en Noruega. Bueno, pues igual ahora mismo se puede plantar viñas más arriba, se está plantando viñedo en Inglaterra. Pues sí, en Querétaro tenemos 1900 metros de altitud, ¿no? O sea, El tema, clima extremo. En México se plantó viña en lo que era el camino real de mar adentro, que se llamaba, que es el que pasa por Coahuila, obviamente Parras. Sí, Parras, todo eso. En Chihuahua también a 2000 y cacho de metros de altitud. Es el primer viñedo del continente americano, está en México, que es algo de lo que se sentir muy orgullosos. Entonces, pues yo sí, en unas condiciones, obviamente, más o menos, yo creo que Parras debe estar en el paralelo 22, más o menos. 22, sí, porque Querétaro está en el 25, 22, 21, más o menos, sí. Entonces, en esa latitud, obviamente, no es la latitud mediterránea, que estamos entre el 37, 36. Que sería más 38. Ensenada, por ejemplo, la No, más... Ensenada está todavía mucho Más abajo, pero bueno, sería la más arriba, por así decirlo. Entonces, tú compensas la latitud con altura. Sí. Exactamente. No es lo mismo 0 metros a por cada 100 metros. 37 de latitud que estar De hecho, a 1400. Como dato curioso, Mérida y Querétaro están en la misma latitud. Pero acá, ¿qué pasa? La altitud es la que influye mucho en el Querétaro, ¿no? Acá no estamos Ahora usando. bien, yo digo, voy a decir algo que seguramente estarán pensando también muchos, es que al final del día el tema de que tú puedas tener estas variedades internacionales te da de alguna manera una maniobrabilidad diferente, porque Para poder plantar algo más, acabo de ¿no? estar en el informe de Burdeos hace una semana y se están quejando duramente de las variedades, están metiendo Portuguesier, están metiendo otras variedades allá, para buscar aliviar un poco, y Rioja y Ribera del Duero ya empiezan también a sufrir con el tema de la tempranillo, y con las blancas empiezan a observar ahí Yo que... creo que hay adaptaciones, no se puede adaptar. Hay un tema de portainjertos, obviamente. Y también manejo del viñedo, ¿no? Totalmente. Totalmente. Sí, manejo del viñedo. O sea, Sí. el cambio climático se tiene que trabajar en el viñedo. En el viñedo, totalmente. Con sistemas de conducción que sombren más. Exactamente. Orientaciones con respecto al sol, buscar más la más norte-sur, incluso variada en grados en función de Airear más el suelo a qué también, latitudes estés, alturas al suelo, evapotranspiración, es decir, bueno, hay muchas maneras de jugar. De jugar con ello, ¿no? Y no precisamente irse más arriba. Y luego, obviamente, con el material vegetal, pues desde el portainjertos que sean más resistentes a sequía, portainjertos que alarguen los ciclos de la vid, viníferas que tengan ciclos más largos, en fin. Bueno, también, como dice, los nuevos portainjertos que también están desarrollando para... Sí, ahora se está hablando de variedades híbridas. También. Yo ahí creo menos. champaña, pero, que están en el permitidos. ahí creo menos. Por un tema para viticultura ecológica, pues más resistencia a enfermedades y tal, pero bueno, al final. Y dentro de todo esto, ¿quisieras tú plantar algo más arriba? O sea, ¿alguna variedad en particular? Yo por ahora en Valle García. Algún blanco, no ya sé. con la edad que tengo. Un caprichito que tengas por ahí. No, sí, en principio voy a cerrar el proyecto ya de cierre de 60 hectáreas de viñedo. Más arriba nosotros es difícil plantar porque en toda la parte alta es donde más bosque hay, donde más animales tengo. Entonces sería más un difícil de controlar, ¿no? Sí. que no se coman, que los ciervos no se coman Totalmente. las uvas, etcétera. Sí. Pero bueno, por ahora, al final, yo soy una bodega con poca historia. Tengo solo 25 años. Solo 25. Sí. Filipín de Gosil me dijo una vez, que era la dueña de Mutuo Gosil, me dijo una vez que los peores años de una bodega eran los primeros 200. Ok. Y luego ya después de 200 años ya todo venía mucho más sí. fácil, ¿no? Sí. Entonces, vamos, todavía me queda camino. A partir de los 210 empieza a mejorar todo. Ya todo fluye mejor. Ya los restaurantes no preguntan el precio de la botella, ya lo compran directamente, ¿no? Exacto. Entonces, Se lo bueno, pelean. Ahora, efectivamente. Este vino es
muy serio. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Mucha complejidad aromática. Este es un vino ya muy Es entero, un señor vino, sí. señor vino. Una mineralidad espectacular. Y la estructura tónica mucho más Súper elegante, pero muchas capas. O sea, sí es. Ya estamos hablando de otro vino. O sea, sí es. Wow. O sea, sí hace este brinco, justifica, ¿no? A mí me da esa sensación que alguien desarmó una bala. Sí, está Y impresionante echó el toda la ensamble. pólvora aquí adentro, ¿no? Esta pólvora, notas de... O sea, son vinos que... Pues igual mucha tiza, ¿no? También. O sea, hay mucha esta parte como Pero esta mineral. mineralidad, por eso te digo, esta mineralidad está... Pero también tenemos capas de la integración de la barrica, esos terciarios que van saliendo, la fruta. La botella, este es un vino que seguramente... Se va a ir expresando totalmente. Mucho más. Pero sí es muy bordelés. O sea, La Cabernet Franc, aquí No está... has bebido el Viognier, pero si vuelves a la copa ahora, la copa parada, sin moverla. No, bueno, sé... no, sí está Voy a tener que lindísimo. meterla Aquí a agua estamos caliente en- para en que no una huela... crème brûlée. Es exacto, crème brûlée, o sea, es Una dulce, crème es dulce. Sí, es como que hayas hecho un Entonces, flan. esto a mí me gusta hacer mucho cuando terminamos de catar, dice, oye, y este vino lo podías haber puesto al principio de la comida, Sí, o al final. pero no te lo puedes tomar ahora con un postre. Sí, claro. Totalmente, sí. Entonces, Viognier es un vino para comer. O sea, No, todos sí. los vinos de Valle García, la verdad es que son vinos muy gastronómicos. Nosotros, os voy a decir que en todo el mundo, vendo en 20 y pico países, Andelote. todos mis vinos están, efectivamente, totalmente, están dirigidos a restauración. Yo no soy un vino que puedas encontrar en tiendas, nosotros Va dirigido a restauración. va dirigido, porque nuestro vino es una experiencia que se une a la experiencia del restaurante. Pues esto va mucho Eso con, es nuestro- con el bloquecito mini de preguntas que tenemos para finalizar, Sí, que son sí, sí, fast sí. and fun. A ver, ¿qué vino, que no sean los tuyos, obviamente? Es más, te lo voy a poner más complicadita, a ver, ya que estamos en esto, ¿no? ¿Qué vino que no sea español nunca te cansarías de beber? Y vámonos a ya más específico, alguna zona, Pero te porque... digo... No, sin marcas o como tú quieras. Digo, si quieres Puede decir ser, alguna no marca, pasa puedes nada. decirla, ¿eh? Sin problema, sí. Ya buscaremos patrocinio con ellos. Yo soy, No muy nos amante, sacamos. soy muy amante de los vinos franceses. ¿Ok? ¿Región? Me gusta Burdeos y Claro. me gusta Chateauneuf du Pape también. Ok. Oh, bien, bien. A ver, Chateau Figeac me encanta. Ujú. Saint-Émilion, me encanta Chateau Beaucastel en Joya, sí. en, Entonces, ¿eres más de tintos, Adolfo? soy de tintos, de blancos, de espumosos y de generosos. Depende de la situación y depende Bueno, a ver, de espumoso. uso y depende, o sea, Champagne. me encanta el palo cortado, me encanta el champagne, me encanta cavas como Recaredo, como Gramona. Sí, ¿Sabes cuál es como Gramona. mi gusto culposo? El Cremón d'Alsace se me hace una... Gramón está Lo hace en muy bien. Grandes Pagos, ¿no? Estuvo. Se han salido, ahora Ok. sí se han salido porque murió Xavier Gramona, que era el director. que era lamentable. Y bueno, pues al final luego vienen las nuevas generaciones. Con otras ideas, con ¿no? otras ideas y con menos tiempo quizá, o bueno, o con Xavier en la persona excepcional. Y Sí. eso pasa mucho en nuestra asociación. Hay veces que las personas son las que están en la asociación más que las bodegas. Ah, Ya, Porque, ¿sabes? ya, sí. son Están más convencidos. están más ¿no? convencidos. Entonces, bueno, esto es obviamente hay libertad de pertenecer o no pertenecer. ¿Y qué más? En vinos, o sea, me encanta... Vinos de Hay un postre, vino bien. de Sauternes, Chile. todo eso. Ajá, ¿de Me Chile? gusta- yo soy más de Tokay. ¿Tocay? ¿De Sauternes? Ah, mira, igual Tocay muy bien, muy respetable, sí. Ah. Y había un vino de Argentina que también una vez, que es... Sí, Colomé. Colomé. Bodegas Colomé es el que está ahí arriba. Súper frescos. Súper frescos. Y el torrontés que tienen también, súper aromático. Sí, Susana Balbo tiene algo también. Susana pero, Balbo, Pero ándale. Colomé es el que es pero aunque tiene la estructura en nariz, este torrontés no tiene la boca es que tu Viognier está acá. Creo que le haces así y cae lento. Es muy oleoso, sí, Sí, parece es más muy- un aceite de no, oliva. no, parece una miel, ¿no? Está muy lindo, es una miel. No, sí. está bellísimo. Ahora, a ver, si Valle García fuera un platillo mexicano, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál sería? Yo creo que un chile en nogada. Ah. Porque tenemos esa parte vegetal del... Interesante. del- Que también puede ser como tu chile Sí. con fideos, rellenos de Con fideos, que fideos, tienes esta sí, parte ¿verdad? vegetal. Uf. A ver, vamos a invertir esta, pero Ajá. ¿qué le dirías al Adolfo de 25 años, bueno, de hace 25 años que montó su primera empresa de diseño de viñedos ahorita para atrás? Si pudiera ver este video, ¿qué le dirías? Pues que... Cabrón, confía, güey. No,
Compra. Hazte financiero. No entres, Compra no entres. Bitcoin. No le entres. Adolfo, compra Bitcoin. Sí. Compra Ethereum. Invierte en Tesla, güey. Mira, te voy a decir, la agricultura no es un sector en el que se gane mucho dinero. No, se sí, no. Se gana el dinero justo para vivir. Ya. Si te quieres hacer rico, no te metas en el mundo del vino. Del vino, totalmente. Pero si quieres pasarla bien, sí. Es correcto. Pero Y comer, y comer y beber y relacionarse con gente es maravilloso. Con chefs, Sí. con toda Sí. esta cultura de la gastronomía. Creo que es más gratificante lo que te da, no por el dinero, sino por todo lo demás por que todo viene, lo conoces, ¿verdad? Por Sí. todos los restaurantes a los que vas, por todos los Es lugares que correcto. conoces, por todos La los- gente, las todos relaciones los públicas, meseros sí. y sumilleres, etcétera. Sí. Periodistas Totalmente de acuerdo. que se dedican a... Obviamente, un periodista, yo creo que diría lo mismo. Un periodista de la gastronomía, un periodista de finanzas, diría, pues mira, mejor, no sé. Yo creo que esto ha sido también, además de un gran episodio, porque Sí. ha sido muy bueno, una masterclass también No, para también, cualquiera que esté en el por mundo del vino. supuesto. Es maravilloso lo que van a poder encontrar en este episodio. Y pues bueno, yo creo que acá en Así podemos igual juntar en esto, que es si quieres abrir el Viognier o si quieres un vino que te impresione el Viognier o sorprenda, el Viognier creo que es una gran opción. Y un excelente regalo, ¿eh? Si Sí. quieres apantallar a alguien muchísimo, un sommelier, a tu jefe. Y a- también el a alguien. Imperia. Bueno, pero desde el Viognier ya tenemos la muestra de lo que están haciendo en esta bodega. Y ya cuando llegas a algo serio para verdaderamente competir a catas. Yo creo que puedes competir en una cata ciegas con los Sí. grandes, ¿eh? Y por ahí nos va a dar una sorpresa. ¿En cuánto está más o menos Aquí el nos- Imperia? nos en- 2000. ¿Cuánto? 1325. 1300. Es que tiene un muy buen precio. Bueno, vamos a hablar con Otto para que le suba después de que lo compremos Para que nos- nosotros. y también para que, Que para le el suban primer, un poco, ¿no? y Porque- para que para el primer comentario nos den una botella también. Para... Sí, sí, aquí vamos a ver si conseguimos. Es que están muy justos, ¿eh? La relación calidad-precio es excelente. Es muy bueno, sí. La verdad es que un gran proyecto, una gran historia. Felicidades. Tienes un conocimiento enorme y eso se ve a leguas también. No solamente en enología, sino en viticultura. Ya sabes que dicen, ¿no? Que el diablo sabe más por viejo que por Que diablo. por diablo. Eso me está empezando a pasar a mí. Y no solo sí, eso, que sí, también sí. tu conocimiento no solamente es de hablar, sino que se ve reflejado en el vino. Siempre he dicho que como enólogos, tu trabajo se va a ver aquí reflejado al final del día, ¿no? Entonces, esto habla mucho más que todo. Creo que tienes un gran proyecto y grandes Pues vinos. allá en casa, que sea a propósito de ustedes probar un Valle García, empiecen nuestra Sí. recomendación, empezar con el Viognier y de ahí seguir. Aquí lo pueden encontrar en De Otto y aquí en Mérida también contigo, Jerry, ¿no? Tenemos aquí abajo, ponemos, Ajá, ¿te parece bien si ponemos aquí abajo ponemos el logo de y el contacto para de Jerry que también, sí. Llamen allá y pidan su descuento de que lo vieron en el podcast. Cuando vengan a También. Mica, ya Y cuando vengan a Bartolomé lo pueden ahí pedir en la Micaela, carta. Marileña y en Bartolomé también lo Con el compramos. fideuá, mira, yo sí lo recomiendo el maridaje. Que se pidan una botellita. Muy bien, pues Gracias. Gracias por tenerte Gracias. aquí, gracias por estar, Salud, por tu salud. tiempo y por todo. Salud. Gracias, Jerry, igual.